Bienvenidos a la octava sesión del Seminario Internacional sobre la Ciencia de la Lógica de Hegel, la cual estará dedicada al capítulo La realidad efectiva, a cargo de la profesora Fernanda Medina Padillo. Fernanda Medina es doctora en filosofía, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, presidenta de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Hegelianos, y sus intereses de investigación hegeliana están centrados principalmente en la filosofía del Hegel de Jena, y actualmente se encuentra trabajando en la relación, pues, entre sistema y vida. Después de la presentación, como siempre, se podrá participar a través de preguntas y comentarios en la opción levantar la mano de la función reacciones, y ahora le damos la palabra a la profesora Medina para que pueda dar inicio a la sesión. Gracias, Maverick, por la presentación. Eso sí, antes me gustaría poder compartir el texto, así pienso que es más fácil de seguir. Bien, antes de partir mi exposición, me gustaría compartir con ustedes un poco de Kant, porque Kant fue el que me llevó a tratar de entender esta parte tan difícil de la doctrina de la ciencia, ¿no? Entonces, primero con Kant y luego nos introducimos en la modalidad hegeliana. Comienzo. En la crítica de la razón pura, Immanuel Kant introduce una transformación decisiva en la manera de pensar la existencia. En la dialéctica trascendental, el filósofo caracteriza el ser como posición, es decir, como el hecho de que algo está puesto o que se encuentra efectivamente dado. Esto implica un desplazamiento importante. El ser ya no puede entenderse como una propiedad adicional de las cosas, sino como el simple hecho de que algo esté ahí. Aquí surge la conocida tesis kantiana según la cual la existencia no es un predicado real. Que algo exista no significa que posea una determinación más que pueda añadirse a su concepto. La existencia no modifica el contenido conceptual de una cosa, indica más bien que aquello que el concepto describe se encuentra efectivamente dado. Pero esta tesis abre inmediatamente una dificultad. Si la existencia no es una determinación del objeto, ¿cómo debemos pensarla, ¿no? ¿En qué consiste entonces el hecho mismo de existir? Antes de enfrentar esta cuestión en la dialéctica trascendental, Kant ya había abordado el problema en la sección dedicada al sistema de los principios del entendimiento puro. Ahí, tras deducir trascendentalmente las categorías y mostrar su función en la experiencia, se plantea cómo éstas se aplican efectivamente a los contenidos de la intuición. En este contexto, introduce una idea fundamental. Las categorías no operan como propiedades de los objetos, sino como reglas que organizan la experiencia posible. El entendimiento no se limita a registrar lo que sucede, es más bien la facultad que establece las condiciones bajo las cuales algo puede aparecer como objeto de la experiencia. A partir de aquí, Kant introduce una distinción fundamental entre dos tipos de principios, los principios matemáticos y los principios dinámicos. Los primeros corresponden a las categorías de cantidad y cualidad, mientras que los segundos a la relación y modalidad. Los principios matemáticos determinan las condiciones formales bajo las cuales algo puede ser percibido. Los principios dinámicos, en cambio, se refieren al modo en que los fenómenos se relacionan entre sí dentro de la experiencia, es decir, dependen de su conexión empírica. Esta distinción permite comprender por qué Kant sostiene que las categorías modales no añaden nada al contenido del objeto. Su función no es describir propiedades, sino expresar el modo en que un objeto se relaciona con nuestras facultades cognitivas. Así, cuando decimos que algo es posible, no atribuimos a una propiedad al objeto, simplemente afirmamos que su concepto es compatible con las condiciones formales de la experiencia. Cuando decimos que algo es real o existente, indicamos que está efectivamente dado en la experiencia. Y cuando hablamos de necesidad, tampoco señalamos una determinación intrínseca de las cosas, sino que expresamos que un fenómeno está regido por las leyes que estructuran la experiencia. En este contexto, Kant introduce una distinción clave entre realidad y realidad efectiva. La realidad, en sentido estricto, se refiere a las determinaciones que un objeto posee en virtud de las categorías de la cualidad, es decir, al contenido que un objeto tiene en cuanto objeto de una experiencia posible. La realidad efectiva, en cambio, no concierne a ese contenido, sino al hecho de que el objeto está efectivamente dado en la experiencia. Dicho de otro modo, la existencia no modifica el concepto del objeto, sino que indica su posición en el campo de la experiencia. Esto se vuelve especialmente claro en el conocido ejemplo de los 100 táleros, ¿no? No hay diferencia conceptual entre 100 táleros posibles y 100 táleros reales. Ambos poseen exactamente las mismas determinaciones. La diferencia es otra. En el segundo caso, el objeto está efectivamente dado.
Esta tesis implica también una crítica a la concepción tradicional de la posibilidad. En la metafísica escolástica y racionalista se sostenía que lo posible podía actualizarse en lo real. Kant rompe con esta idea y la posibilidad no es un estado previo de las cosas que luego se transforman en existencia, sino simplemente el modo en que un concepto se relaciona con las condiciones de la experiencia. Algo análogo ocurre con la necesidad. En el marco kantiano, la necesidad no se aplica a las cosas mismas, sino a las condiciones que hacen posible la experiencia, y por eso Kant afirma que todo acontecimiento es hipotéticamente necesario. Un fenómeno es necesario en la medida en que se sigue de ciertas condiciones empíricas conforme a leyes causales. Entre posibilidad y necesidad se sitúa precisamente la existencia o realidad efectiva. Existir significa ocupar una posición determinada en el espacio y el tiempo. No añade nada al concepto de la cosa, sino que indica que ésta se encuentra efectivamente dada. Esta concepción tiene importantes consecuencias. En primer lugar, implica que la existencia no puede deducirse a partir del pensamiento puro. Ningún concepto, por completo que sea, puede garantizar la existencia de su objeto. Por ello, Kant rechaza el argumento ontológico que pretendía demostrar la existencia de Dios a partir del concepto de un ser perfecto. Pero en segundo lugar, la concepción kantiana de la existencia introduce una relación compleja entre posibilidad, realidad efectiva y necesidad. Esta categoría no describe propiedades independientes de las cosas, sino, como dijimos, describe distintos modos en que los objetos se relacionan con las condiciones de la experiencia. De aquí surge una dificultad. Si las categorías modales se refieren únicamente a esta relación, parecen depender del sujeto y, sin embargo, al mismo tiempo, desempeñan un papel fundamental en la organización de la experiencia misma. Esta ambivalencia conduce a una cierta forma de circularidad. Las categorías modales no determinan el contenido del objeto, pero sí parecen determinar el modo en que los objetos pueden aparecer. Y es precisamente aquí donde emerge uno de los problemas centrales de la filosofía kantiana, la relación entre necesidad y contingencia. Cuando la razón intenta pensar la totalidad de las condiciones de la experiencia, se ve impulsada hacia la idea de una necesidad absoluta. Sin embargo, el marco crítico le impide afirmar la existencia de tal fundamento. La razón queda así atrapada en una tensión que no puede resolverse completamente dentro de los límites de la experiencia, y es justamente esta tensión entre la imposibilidad de fundar la necesidad y la exigencia de pensarla la que prepara el terreno para la reinterpretación hegeliana del problema de la modalidad. 2. Como veíamos en la sesión pasada, el núcleo de la dialéctica del absoluto consistía en comprender cómo una reflexión sobre lo absoluto termina por convertirse en la autoexposición del absoluto mismo. En un primer momento, el absoluto aparecía bajo la forma de la sustancia, una totalidad inmediata que reúne en sí lo interior y lo exterior, anulando su oposición. Sin embargo, esta figura inicial encerraba una dificultad. Cuando el entendimiento reflexiona sobre la sustancia, lo hace desde una posición externa, tratándola como un objeto al que se le atribuyen propiedades. La reflexión se presenta así como algo que se aplica desde afuera en lugar de constituir el movimiento propio de la sustancia. De este modo, la reflexión aparecía todavía como una determinación de lo absoluto, pero comprendida desde un punto de vista externo, a partir del cual se derivan sus distintos atributos. Ahora bien, el desarrollo mismo de la dialéctica va mostrando que esta exterioridad es insostenible. La reflexión no es algo ajeno al absoluto, sino su dinamismo interno. Y cuando esto se comprende, se produce un desplazamiento. La reflexión deja de ser un procedimiento del pensamiento para convertirse en el movimiento mediante el cual el absoluto se manifiesta a sí mismo. Es precisamente este movimiento de automanifestación lo que Hegel denomina realidad efectiva. No se trata ya de una reflexión que se aplica desde afuera, sino del proceso mediante el cual el absoluto retorna sobre sí y en ese retorno constituye su identidad. Solo esta reflexión que se repliega sobre sí puede ser comprendida entonces como una identidad absoluta. En el desarrollo de la dialéctica del absoluto, este movimiento alcanza su punto decisivo en lo que Hegel denomina el modo, la propia manifestación de lo absoluto mismo. Aquí, la exterioridad deja de oponerse a un interior oculto y pasa a entenderse como la forma misma en que lo absoluto se despliega. Por eso, el absoluto no debe pensarse como algo separado de su manifestación. Existe, de hecho, únicamente en su aparecer. No hay un contenido detrás de la manifestación porque esa manifestación es precisamente su modo de ser. Si seguimos este desarrollo, puede distinguirse tres momentos. Primero, el absoluto como inmediatez, una unidad simple que aún no se ha diferenciado. Segundo,
la reflexión mediante la cual esa unidad se desdobla y se determina internamente, y tercero, la realidad efectiva, donde este movimiento se despliega en determinaciones concretas, realidad, posibilidad, necesidad y contingencia. Aquí se produce un giro decisivo. El absoluto deja de ser una entidad abstracta para aparecer como un proceso en el que estas determinaciones se articulan dinámicamente. Esto permite responder una pregunta clave. ¿Por qué este desarrollo adopta la forma de categorías modales? Porque en este nivel la realidad es considerada en su forma más general. No se trata aún de contenidos determinados, sino de la manera en que lo real se determina como tal. Por ello, las categorías modales no describen propiedades de los objetos, sino las formas fundamentales de la determinación de lo real. Volviendo al párrafo anterior, decíamos que en un primer momento la realidad aparece como inmediatez, afirmándose frente a la posibilidad. Esta oposición no se sostiene. En cuanto ambas entran en relación, emerge la necesidad como superación de esta tensión inicial. La reflexión se ve entonces obligada a interrogar el estatuto de lo real, si es meramente posible, si es necesario o si se presenta como contingente. Una primera aproximación podría distribuir la realidad y la necesidad del lado de la sustancia y la posibilidad y contingencia como modo de su despliegue. Pero esta separación resulta insuficiente. El desarrollo dialéctico muestra, por el contrario, que estas categorías no pueden mantenerse aisladas. La modalidad no es una clasificación estática, sino un entrelazamiento dialéctico en el que cada determinación remite a las otras. Lo real efectivo es al mismo tiempo posible, necesario y contingente, e incluso la necesidad contiene en sí un momento de contingencia. Así, el movimiento del absoluto no consiste ya en la yuxtaposición de estas determinaciones, sino en su mutua implicación y transformación. Es en este juego donde la realidad efectiva se revela ya no como un simple dato, sino como el proceso de su propia determinación. Ahora sí, realidad efectiva. La discusión sobre la modalidad comienza con una determinación extremadamente pobre de la realidad. Se trata de pensar lo real en su forma más simple, sin atender todavía a su contenido concreto ni a su relación con lo posible. En este nivel inicial, la realidad aparece como pura inmediatez. Lo real es simplemente lo que es. Sin embargo, esta caracterización se revela de inmediato como insuficiente. La realidad así concebida expresa solo una forma mínima de ser sin desplegar aún la totalidad de sus determinaciones, y no obstante, en esta misma inmediatez se insinúa ya una referencia a algo más, la posibilidad. Por eso Hegel afirma en un primer movimiento que debemos reconocer que lo que es realmente efectivo es posible. Esta afirmación introduce una mediación dentro de la inmediatez inicial, pues permite pensar la realidad no solo como algo dado, sino como algo que podría haber sido de otro modo. A primera vista, esto parece contradictorio, ya que lo real suele oponerse a lo meramente posible. Pero un examen más atento muestra que la realidad inmediata no puede comprenderse sin esta referencia a la posibilidad y, por lo tanto, el análisis se desplaza de inmediato hacia la noción de posibilidad. En un primer momento, la posibilidad se entiende en un sentido estrictamente formal. Es posible aquello que no implica contradicción, o lo que es lo mismo, es posible o lo que no es lo mismo, perdón, algo es posible si no entra en conflicto con el principio de no contradicción. Pero esta característica conduce a una consecuencia problemática. Si lo posible se define únicamente como lo no contradictorio, entonces no aporta ningún contenido real. Decir que algo es posible equivale, en este nivel, a afirmar que es idéntico a sí mismo. La posibilidad formal no es más que la reformulación del principio de identidad A es A. Esto puede ilustrarse con ejemplos simples. Afirmar que un círculo es posible porque no es un cuadrado no nos dice nada acerca del círculo, solo reafirma su identidad. De este modo, la posibilidad formal se revela como una determinación vacía, un ámbito indiferenciado en el que todo es posible en la medida en que no se contradiga. No obstante, este nivel puramente formal ya había sido cuestionado en el desarrollo previo de la lógica, particularmente en el análisis del fundamento. Allí se mostraba que la identidad pura no puede sostenerse por sí sola, porque toda determinación implica necesariamente una referencia a su opuesto. Desde esta perspectiva, lo meramente no contradictorio pierde su pretensión de ser un criterio suficiente de posibilidad. Por ello, el análisis no puede detenerse en su aspecto positivo. Es necesario atender también a su dimensión negativa. Así, la posibilidad deja de aparecer como una determinación autosuficiente y se revela más bien como algo incompleto. Considerada desde la realidad,
La posibilidad se muestra entonces como un momento insuficiente. Algo es posible precisamente porque todavía no es real y de este modo la posibilidad remite a su propia superación. Apunta hacia la realidad como aquello en lo que debe realizarse para alcanzar su verdad. Deja entonces de ser simplemente lo no contradictorio y pasa a entenderse como una determinación negativa, algo que aún no es, pero que puede llegar a ser. Y esta negatividad implica a su vez una relación necesaria con lo otro, pues la posibilidad solo se cumple en su transformación en realidad efectiva. Si damos un paso más, la posibilidad se transforma en posibilidad real. A diferencia de la posibilidad puramente abstracta, aquí se trata de posibilidades concretas, inscritas en situaciones determinadas. Por ejemplo, la posibilidad de que llueva no se define por la mera ausencia de contradicción, sino por un conjunto de condiciones efectivas que hacen posible que efectivamente llueva. En este nivel, la posibilidad incluye necesariamente su contrario. Si es posible que llueva, también es posible que no llueva. No se trata entonces de una identidad abstracta, sino de una estructura en la que se enfrentan determinaciones opuestas. Al introducir esta dimensión concreta, el análisis retorna a la realidad, pero ya no a la inmediatez inicial. Se trata ahora de una realidad reflejada, es decir, de una realidad que se comprende como resultado de la posibilidad misma. Este nuevo nivel de la realidad permite introducir el concepto de contingencia, que expresa precisamente la unidad entre realidad efectiva y posibilidad. Algo es contingente cuando es real, pero podría haber sido de otro modo. En este punto emerge una tensión. Por un lado, lo contingente parece carecer de fundamento en la medida en que podría haber sido distinto, pero por otro, en cuanto a realización de una posibilidad, también posee un fundamento, es decir, por ser realidad efectiva en cuanto tal. Sin embargo, no se trata de una contradicción en sentido estricto, sino del despliegue de un mismo movimiento, el acto opuesto. La realidad aparece como inmediata, pero remite a una posibilidad que la sostiene, y a la inversa, la posibilidad solo adquiere sentido en su realización como realidad. La contingencia nombra así este tránsito constante entre ambos polos. Hegel describe este tránsito entre posibilidad y realidad efectiva como una inquietud propia del devenir y por ende de la contingencia, porque la realidad no es algo fijo, sino un proceso en el que las determinaciones se transforman continuamente unas en otras. Sin embargo, el análisis no puede detenerse aquí. Aunque lo real podría haber sido de otro modo, también es necesario reconocer que lo que efectivamente ocurre no es arbitrario. Desde el punto de vista de las posibilidades, lo real aparece como contingente, pero considerado desde el resultado, puede decirse que aquello que ha ocurrido debía ocurrir. En este punto es donde se introduce la noción de necesidad. Entonces, en lugar de centrarse en las posibilidades que no se realizaron, Hegel dirige la atención hacia lo que efectivamente ha llegado a ser. Si algo se ha hecho real, es porque en ese proceso operaba una determinación que lo hacía necesario. De este modo, la contingencia misma se transforma en necesidad. Lo que en un primer momento aparecía como simplemente posible, se revela retrospectivamente como necesario. La realidad ya no se presenta como un hecho arbitrario, sino como la realización de una posibilidad que no podía no realizarse. Es decir, la posibilidad de lo necesario es una posibilidad asumida. El resultado de este movimiento es la aparición de una nueva determinación, la realidad efectiva real, es decir, la unidad de contingencia y necesidad. La realidad es contingente en cuanto podría haber sido distinta, pero es necesaria en cuanto es el resultado de un proceso que conduce a su realización. En este punto, realidad y posibilidad ya no pueden pensarse por separado. Se articulan en una relación dinámica en la que cada una remite a la otra. Esta unidad constituye el primer nivel en que la realidad efectiva se manifiesta como realidad real. Una realidad efectiva que se caracteriza, ante todo, por su capacidad de operar, de producir efectos. No se trata ya de una existencia inmediata, sino de una realidad que actúa y se despliega, valga la redundancia, activamente dando razón de algo por aquello que la realidad produce, esto es, siendo manifestación de sí misma. Ahora bien, esta realidad efectiva contiene en sí la posibilidad, pero ya no en el sentido formal inicial como mera ausencia de contradicción, sino como posibilidad real, es decir, posibilidades inscritas en las condiciones concretas que constituyen la realidad misma. De este modo, la posibilidad no es algo externo a la realidad, sino un momento inmanente a ella. Sin embargo, en este punto,
El análisis introduce un giro importante. Si consideramos la realidad efectiva como aquello que contiene posibilidades, podemos invertir la relación y afirmar que es el entramado de esas posibilidades lo que constituye el fundamento de lo real. Este desplazamiento permite pensar la posibilidad como un conjunto de condiciones efectivas, esto es, como una totalidad de circunstancias que hacen posible la aparición de un fenómeno determinado. En este sentido, la posibilidad real deja de ser una determinación abstracta y pasa a entenderse como la trama concreta de condiciones que sostiene la realidad misma, o lo que es lo mismo, la posibilidad real constituye el todo de condiciones. Pero esta concepción tampoco es suficiente. Si nos detenemos en ella, la realidad queda reducida a un mero efecto de las condiciones que la hacen posible. Para superar esta limitación, es necesario mostrar que la posibilidad misma se transforma en realidad. Este paso no debe entenderse como una transición externa entre dos estados distintos. No se trata de que la posibilidad sea algo separado que luego se actualiza, sino de que ella misma se revela como una forma de la realidad. En este punto, posibilidad y realidad dejan de aparecer como determinaciones opuestas. La posibilidad ya no es lo otro de la realidad, sino un momento suyo. El resultado de este movimiento es la aparición de una nueva determinación, la necesidad real. Lo real no es simplemente aquello que ha ocurrido entre muchas alternativas, sino aquello que no podía ser de otro modo, dadas las condiciones en las que se produjo. Con esto se transforma también la relación entre posibilidad y necesidad. En la concepción habitual, ambas se oponen, lo posible, lo que puede ser de otra manera, lo necesario, lo que no puede ser distinto. En este nivel de la posibilidad real, esta oposición se disuelve. Dadas ciertas condiciones, solo una posibilidad puede realizarse y por ello esa posibilidad es necesaria. O lo que es lo mismo, la posibilidad real, por tener en ella el otro momento, la realidad efectiva, es ya ella misma necesidad. Así, lo que es realmente posible resulta también necesario. La posibilidad real no es un campo abierto de alternativas, sino una determinación concreta que conduce necesariamente a su realización. De este modo, la realidad aparece como el resultado necesario de las condiciones que la hacen posible. Lo que es necesario en la medida en que surge de una única posibilidad real inscrita en las circunstancias. Sin embargo, esta necesidad conserva todavía un carácter problemático. Se trata de una necesidad relativa, es decir, dependiente de ciertas condiciones. Esto significa que algo es necesario en la medida en que se sigue de estas condiciones, pero esas condiciones mismas no son necesarias, podrían haber sido distintas. Por lo tanto, la necesidad que aquí se alcanza sigue siendo condicionada. En este punto reaparece la contingencia. La realidad es necesaria en relación con sus condiciones, pero esas condiciones mismas son contingentes. La necesidad alcanzada, por lo tanto, no es absoluta, sino dependiente de un conjunto de circunstancias que podrían haber sido otras. Además, esta necesidad relativa introduce todavía un elemento de exterioridad. Somos nosotros quienes reconocemos que, dadas ciertas condiciones, algo debía ocurrir. La necesidad no aparece aún como un movimiento interno de la realidad, sino como una determinación que le atribuimos desde afuera. Por esta razón, la unidad entre necesidad y contingencia no está todavía plenamente lograda. Para avanzar, es preciso dar un paso más, mostrar que la contingencia no es un elemento añadido, sino algo que pertenece a la estructura misma de la necesidad. Esto significa mostrar que la necesidad no puede permanecer ligada a condiciones contingentes, sino que debe comprenderse como un proceso que incluye la contingencia en sí misma. Solo cuando la necesidad se muestra como un movimiento que retorna sobre sí, es decir, como un movimiento donde la necesidad queda referida a sí misma, puede alcanzarse una unidad verdaderamente interna entre necesidad y contingencia. Esta unidad es lo que Hegel denomina realidad efectiva absoluta. En este nivel, la realidad deja de entenderse como lo que simplemente ocurre bajo ciertas condiciones y pasa a pensarse como un proceso en el que posibilidad, realidad, necesidad y contingencia se integran en una totalidad dinámica. La necesidad ya no es relativa, sino una determinación interna de la realidad misma, y la contingencia, lejos de ser algo externo, se revela como un momento necesario de este proceso. Así la relación entre necesidad y contingencia alcanza una forma más profunda. Ambas dejan de oponerse y pasan a implicarse mutuamente en el movimiento mismo de lo real. Hasta aquí hemos recorrido tres niveles de la necesidad. Primero,
una necesidad meramente formal, vacía de contenido, reducida a una estructura, luego una necesidad real, determinada por condiciones concretas, y finalmente se abre ahora el paso decisivo hacia una necesidad absoluta o necesidad real que ya no depende de condiciones externas. En este segundo nivel, el de la necesidad real, la contingencia había sido parcialmente superada, en la medida en que la posibilidad dejaba de entenderse como un campo abierto de alternativas y pasaba a ser una determinación concreta que conduce a su realización. Sin embargo, esta necesidad seguía siendo relativa, dependía de condiciones que, en sí mismas, eran contingentes, era válida solo en relación con ciertas circunstancias. Si estas cambiaban, también cambiaba lo que aparecía como necesario. Esto muestra que la necesidad real no elimina la contingencia, sino que la conserva en su base. La necesidad sigue remitiendo a algo externo, a un conjunto de condiciones que podrían no haberse dado. Ahora bien, si seguimos el encadenamiento de estas condiciones, cada una remitiendo a otras, resulta claro que no podemos permanecer en el nivel de lo inmediato. No basta con describir lo que ocurre bajo determinadas circunstancias, es necesario comprender el proceso total en el que estas determinaciones se articulan. En este punto emerge una nueva forma de realidad, la realidad absoluta. No se trata simplemente de lo que ocurre en un contexto determinado, sino de una realidad comprendida desde la totalidad del proceso en el que se integran posibilidad, realidad y necesidad. Desde esta perspectiva más amplia, la contingencia deja de aparecer como algo externo. Lo que antes parecía accidental o fortuito se revela ahora como un momento necesario del despliegue de lo real. La necesidad absoluta no elimina la contingencia, sino que la incluye en su propio movimiento. Y aquí se produce otra vez un giro importante. La realidad absoluta no se define como aquello que no puede ser de otro modo, sino por su capacidad de contener en sí misma la contingencia. La necesidad deja de ser así rígida o excluyente. No cancela la diferencia, por así decir, sino que la incorpora. Por ello, la contingencia ya no se opone a la necesidad, deja de ser un residuo externo al orden racional y se revela más bien como un momento constitutivo de este mismo orden. Sin embargo, esta afirmación introduce una nueva dificultad. Si la necesidad incluye la contingencia, podría pensarse que todo se vuelve contingente, pero esto conduciría a una regresión infinita. Podríamos afirmar que es necesario que todo sea contingente, o que es contingente que todo sea necesario. Para evitar esta regresión, es preciso comprender el movimiento con una mayor precisión. La necesidad absoluta no se limita a contener la contingencia, sino que se pone a sí misma como contingente y luego retorna sobre sí. Esto implica que la contingencia no constituye un estado final, sino un momento dentro de un proceso. La realidad absoluta se exterioriza, aparece como contingente y luego supera esa exterioridad al volver sobre sí misma. En este movimiento, como muestra Hegel, la necesidad se revela como una mediación consigo misma. No es una determinación inmediata, sino un proceso en el que la realidad se diferencia y a través de esta diferencia se reúne consigo misma. Por ello, la realidad absoluta no debe entenderse como una realidad particular entre otras, sino como una totalidad fija. Se trata, por así decir, de un proceso universal en el que necesidad y contingencia se articulan dinámicamente. En este nivel, la distinción entre forma y contenido se disuelve. En la necesidad formal, la forma parecía vacía. En la necesidad real, el contenido, es decir, las condiciones, aparecían como algo externo. En cambio, en la necesidad absoluta, forma y contenido coinciden plenamente. El proceso mismo, la mediación entre necesidad y contingencia, es ya el contenido de la realidad. No hay nada fuera de este movimiento. La necesidad absoluta es así la unidad del ser y la esencia. Una inmediatez que solo es tal en la medida en que está mediada por la negatividad. Dicho de otro modo, es una realidad que es lo que es únicamente en la medida en que se niega, se diferencia y retorna así. Desde esta perspectiva, la realidad puede describirse como un doble movimiento. Por un lado, se despliega en una multiplicidad de realidades particulares, distintos ámbitos, fenómenos y formas de existencia que aparecen como independientes y se relacionan entre sí de manera contingente. Pero por otro, esta multiplicidad se invierte en necesidad. Lo que aparece como disperso y accidental se revela desde el punto de vista del proceso, tal como un momento necesario del despliegue de la realidad. Así, la contingencia no desaparece, pero cambia de sentido.
ya no es mera exterioridad, sino el modo en que la necesidad misma se manifiesta. Este movimiento permite comprender que la realidad no es ni puramente necesaria ni puramente contingente, sino la unidad dinámica de ambas. La contingencia no es eliminada por la razón, al contrario, es integrada en ella. La razón no consiste en imponer un orden rígido sobre lo real, sino en reconocer que incluso lo aparentemente accidental forma parte de un proceso consentido. Esto no implica, sin embargo, que todo lo que ocurre pueda ser inmediatamente comprendido como necesario. La contingencia sigue apareciendo como una suerte de opacidad, como aquello que resiste una comprensión inmediata, pero esta opacidad no es definitiva. Pertenece a un proceso más amplio en el que la razón puede, eventualmente, reconocer su sentido de realidad. De este modo, nuevamente, la filosofía de Hegel no elimina la contingencia, sino que la reinterpreta. La contingencia no es un límite del pensamiento, sino un movimiento, sino un momento a través del cual la realidad se despliega. En última instancia, la realidad absoluta puede entenderse como un proceso en el que la necesidad se exterioriza en la contingencia y a través de ella retorna a sí misma en una forma más alta de unidad. Hasta ahí, perdón, interpretivamente. Muchas gracias, Fernanda, por la exposición. Ahora damos paso al momento de las intervenciones, preguntas, comentarios y reflexiones. Si alguien quisiera empezar participando, por favor, puede levantar la mano a través de la función para poder darle la palabra. Pablo, Ahí sí, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Pensé que. Ay, perdí el video. A ver, un poquito. Ahí sí. Ya. Primero, Fernanda, excelente exposición. Creo que está bastante claro en un parágrafo, o sea, en una sección que es especialmente compleja. Eh, Así que creo que la, el resumen y más o menos esta integración que tú haces con Kant al inicio está bastante clara. Me quedó una duda que me llamaba la atención. En un momento dije, no lo va a abordar de esta manera, pero lo abordaste al final de una manera interesante, que era la multiplicidad de particularidades. Entonces quería un poco llevar esto al lenguaje de lo universal, lo particular y lo singular, en la medida que si introducimos esta triada de universalidad, particularidad, singularidad, la contingencia puede reinterpretarse de una manera quizás precisa en esta oscilación de posibilidad y realidad efectiva, eh, apareciendo bajo la forma de particularidad. Es decir, el momento en que lo universal es tanto entendido como necesidad o estructura de esta realidad efectiva, no se realiza aún plenamente en la singularidad. Eh, en este punto, a mí me gustaría preguntarte si puede pensarse, por ejemplo, de tu perspectiva, la contingencia como la forma en que esta universalidad se disgrega en una multiplicidad de particularidades que en su inmediatez no reconocen aún la pertenencia a una totalidad necesaria. ¿Y en qué sentido esta disgregación constituiría un elemento imprescindible del despliegue de lo real mismo? Es decir, si lo contingente aparece como lo particular en su exterioridad, es decir, como aquello que parece carecer de fundamento, estar solamente como accidentalmente vinculado a otros fenómenos, etc. ¿Implica esto que toda particularidad es necesariamente contingente? ¿O habría que distinguir, por ejemplo, entre una particularidad que es meramente externa y otra que ya contiene implícitamente una especie de reconciliación con lo universal? Eh, eso. Tenía otra pregunta respecto a si esto lo podíamos llevar al lenguaje de la singularidad, pero simplemente ahora esta pregunta, si se puede entender esta como particularidamente meramente externa o que contiene implícitamente su reconciliación con lo universal. Eso.
Gracias, Pablo. Mira, respuesta súper escueta porque es un texto al que yo por segunda vez me estoy enfrentando, pero mi intuición cuando preparaba este texto es que realmente Hegel no está pensando en la necesidad, sino de hecho está pensando en la contingencia, ¿no? En cómo integrar en la realidad efectiva, en un movimiento que es interno a la razón, ya no al entendimiento, las particularidades que tú nombras y que en realidad son posibilidades en este capítulo de la realidad efectiva. Pero Hegel no está pensando en la necesidad, sino está pensando en la necesidad como categoría, como necesidad absoluta, sino que tengo la impresión de que Hegel está pensando en la necesidad de la contingencia, cómo el movimiento de la contingencia es lo que lleva al final del capítulo a la realidad efectiva real, ¿no? Más bien absoluta. Esa es mi intuición. Tampoco tengo tan claro qué significa contingencia en Hegel, porque salvo la unidad entre realidad efectiva y posibilidad, y ese movimiento me da a entender a mí que lo que define la realidad efectiva es la contingencia y no la necesidad. Entonces no hay una separación. Por ejemplo, puedo extender un pequeño, o sea, de hecho, yo lo pensaba en ámbitos extralógicos, donde aparece contingencia. Me tenía en mente, por ejemplo, la filosofía del derecho, que en principio en nuestra acción inteleccional, está mediada por la contingencia. Y lo contingente es expresamente lo particular en el ámbito del derecho. Donde, claro, que yo esté en la calle caminando y que un auto me atropelle, por ejemplo, eso refiere a condiciones contingentes. Eh, no se da necesariamente, ergo, cada vez que yo salgo de la calle va a pasar eso. Ahora, existe como posibilidad. Mm. Y por lo tanto, lo que va a aparecer en este caso, lo universal, que es el derecho, va a ser aplicado respecto a cómo entender esa contingencia en específico. Entonces, lo pensaba en esos contextos. Claro, en la realidad efectiva Hegel piensa la contingencia como la totalidad de condiciones, ¿no? La totalidad de posibilidades que tienen que ser integradas en el dinamismo de la realidad en cuanto tal. Entonces sí, por eso el ejemplo para mí fue tan ilustrativo entender, claro, la posibilidad que llueva remite a condiciones efectivamente de que llueva, así como también que no llueva, digamos, es contingente, ¿no? La totalidad de las condiciones que implica integrar el principio de no contradicción y desintegrarlo en una contingencia. Gracias. Bueno, en ese sentido, yo también me animaría un poco a hacer un comentario adicional siguiendo lo que menciona Pablo, acerca del texto trabajado en la ciencia de la lógica, no podría decir con mayor profundidad mucho más de lo que ha dicho Fernanda, pero sí tal vez podría, digamos, intentar consultar acerca de esta conexión adicional que establece Pablo en relación con el concepto el concepto de contingencia en el marco de la filosofía práctica, con el fenómeno de la acción, ¿no? Porque en la filosofía del derecho, el concepto o la referencia a la contingencia tiene un rol fundamental que creo que incluso está vinculado por definición con uno de los conceptos de Hegel de lo subjetivo, ¿no? Creo que es lo subjetivo como en general estructura del concepto en términos de lo absoluto, lo subjetivo como esta interioridad del fin antes de ser ejecutado y lo subjetivo como esta dimensión de lo arbitrario. Em, de alguna otra forma, para plantear un poco mejor la pregunta, esta confrontación o distinción entre contingencia y necesidad en el marco de la filosofía práctica en torno al fenómeno, digamos, de la acción puede comprenderse como la confrontación o la distinción entre libertad y determinación, Ah, mira. tal vez. ¿No? Entonces no sé cómo podrías, o tal vez si te parece una conexión relevante, interesante eso, y si podrías tal vez un poco mencionar más. Y otra sugerencia que tal vez se me ocurrió y que siempre tenía cuando veo la reconstrucción de Hegel del concepto al inicio de la filosofía del derecho, es esta de que, claro,
la particularidad que se conecta con la contingencia en última instancia, sí tiene de alguna otra forma una estructura no contingente, no universal. Es decir, la particularidad que Hegel está tratando de concebir como una estructura inherente al concepto es una forma universal en general, ¿no? Es una forma que es, digamos, ya un universal. Bueno, eso. Que la estructura de la necesidad, diría yo, si lo llevamos al plano de la realidad efectiva de la ciencia de la lógica, diría yo. Como se está tratando de pensar, pero no la necesidad como categoría, sino la contingencia como categoría. O sea, ¿qué es necesario en la filosofía del derecho? La libertad, y la libertad igual está conformada, al menos desde el punto de vista de la ciencia de la lógica, como contingencias. Que no te podría aportar más en la filosofía del derecho, ahí Pablo puede. No, gracias. Gianfranco y luego Luis Gama. Gracias. Gracias, Fernanda, por la exposición. Estuvo muy clara, me ha gustado bastante. Tengo una pregunta eh, sobre la contingencia también, sobre la sección de la contingencia, la primera. Eh, cómo ves la paradoja o la contradicción que se da en esta etapa? Porque lo que yo entiendo, ya me dice si es correcto, es que, a ver, la contingencia se encuentra en la esfera del ser, o sea, lo contingente es también. Sin embargo, está atravesada por la posibilidad de ser, pero también por la posibilidad de no ser. O sea, da igual que A sea o que A no sea. No hay de momento nada necesario que determine que sea o que no sea. Y eso nos lleva a, entiendo, la siguiente paradoja. Por un lado, no hay un fundamento para que A sea, pero por otro lado, sí hay un fundamento en la medida en que A es. ¿Cómo ves tú la relación, o si estoy en lo correcto, si esa es el meollo principal de la sección de la contingencia y cómo se resuelve? Eh, ¿Cuál es el tránsito que resuelve esa al mismo tiempo presencia de un fundamento y ausencia de un fundamento? No sé si es clara la pregunta. Sí, es clara, porque Hegel lo hizo muy claramente. Sí. Pero no veo que Hegel lo resuelva en este momento de la realidad efectiva. Tengo la impresión de que Hegel lo resuelve en la relación absoluta, Ujú. porque está tratando de integrar esta paradoja del fundamento o el no fundamento en la estructura de la necesidad, pero no veo que resuelva la necesidad absoluta, o sea, que resuelva el problema de la contingencia en la necesidad absoluta, más bien lo deja abierto hacia el capítulo de la relación absoluta. Creo, o sea, no estoy tan segura de lo que estoy diciendo, pero mi intuición es que no queda resuelto. Yo no lo vi como resuelta la paradoja. Creo que la sostiene. ¿Puedo intervenir en este punto rápidamente? Decir una cosa muy rápida. Obvio, esa es la Es, idea. es que era justo respecto a esto y me callo. Es que me parece, estoy concuerdo contigo lo que dice Fernanda. De hecho, quizá es ilustrador, especialmente iluminador, que con el capítulo absoluto terminamos con una observación sobre Leibniz y Spinoza, y específicamente sobre Leibniz. Es interesante pensar cómo el propio Leibniz pensaba la contingencia. Creo que si nosotros establecemos una especie de comparación, puede ser fecundo, puede ser fértil, ya que para este último, para Leibniz, lo contingente es aquello que, aunque existe, podría no haber existido, y por lo tanto requiere una razón suficiente que explique por qué es así y no de otro modo. Pero la diferencia fundamental es que mientras Leibniz, esta razón suficiente se remite en última instancia a un fundamento totalmente externo y absoluto, que será Dios. En Hegel parece que esta contingencia no apunta a un carácter externo, sino que revela una especie de escisión inmanente, interna Mm. de la propia realidad.
Eh, y esta especie de autofundamentación del propio proceso me parece lo especialmente novedoso en Hegel en relación a la realidad efectiva, porque ese fundamento que está buscando de la posibilidad no está ya dada externamente, sino De la que, contingencia, buscar el fundamento de la contingencia, no de la claro, posibilidad. claro, ese punto quería agregar. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, la misma realidad efectiva tiene un movimiento contradictorio. Hegel mismo lo dice, ¿no? Como la contraposición es contradicción, justo antes de entrar al problema del fundamento. Entonces, desde mi punto de vista, la paradoja no queda resuelta. Bien, creo que ahora sí, la hora la puede tomar Luis Gama. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Fernanda, gracias por la presentación que me pareció muy clara. Tengo una pregunta o varias, pero la primera con respecto a la relación con Kant, que es el comienzo de tu presentación, porque me parecía entender en algún momento que la hipótesis es que en Hegel no hubiera pensado esto sin ese contexto kantiano, y no veo exactamente cómo. No me quedó claro en la presentación en qué sentido la discusión de Kant sobre la contingencia y la necesidad se puede vincular con la hegeliana. No sé si puedes aclarar un poco más ese punto. Esa Sí, no sería una... pretendí decir que de ahí, que Hegel deriva su problema de la realidad efectiva a partir de Kant. Solo que a Ah, mí la no, cuestión de la modalidad, tan difícil para mí, digamos, la entendí en relación a Kant, ¿no? El problema de la realidad como una posición, el problema de la distinción entre realidad efectiva y realidad en cuanto a realitet, en sentido estricto. Creo que Hegel de alguna manera está leyendo a Kant, aunque no derive su problema de Kant. El problema de la modalidad sigue siendo un problema que inició Kant. ya, bueno, sí, sin embargo, pues sí quería escuchar más un poco sobre el contraste entre los dos, pero pues eso podrías desarrollarlo luego. Tenía otra pregunta, y es un poco pensando en la ubicación de este capítulo como segundo momento de esa tercera parte de la doctrina de la esencia, es decir, como continuación de el análisis del absoluto, que fue el capítulo anterior, ¿verdad? Antes de pasar pues a la relación absoluta. Porque en la discusión ahora que tenías con Pablo, creo, eh, decías que entendías esto más como si Hegel estuviera pensando en el problema de la contingencia, lo Mm. que en efecto es así, más que en la necesidad está pensando en la contingencia. Pero no sé, a mí me da la impresión que si uno lo ve desde el capítulo anterior, desde el problema de lo absoluto, podría uno pensar que su problema es la necesidad. Ahora, por supuesto, ambos van ligados, necesidad y contingencia van ligados, pero yo pensaba que al final de la discusión con el absoluto de Spinoza, la carencia del absoluto de Spinoza es que justamente es pensado desde una reflexión externa. Lo mismo dices tú al comienzo de la presentación, ¿no? No se ha logrado mostrar que ese absoluto es un proceso interno de despliegue de sí mismo, sino se expone como desde una reflexión exterior. Y esa carencia tendría que compensarse, pienso yo, y por eso creo que pasa Hegel a esta segunda parte mostrando que, que ese desarrollo del absoluto es interno, es necesario dentro de sí mismo. Por eso me parece que el problema es de la necesidad, ¿no? Demostrar cómo esto no es visto desde un punto de vista exterior, sino que hay un despliegue interno necesario, y creo yo que este capítulo segundo puede leerse más desde el lado de la necesidad. Obviamente son cuestión de matices, porque esa necesidad va a tener que incluir la contingencia, pero solo para hacer esa precisión, si no se podría ver así o serían dos lecturas distintas o cómo lo verías.
Sí, es que creo que el movimiento interno es necesario, pero como todavía no llegamos a la relación absoluta, sigue pensando en que hay una suerte de mediación entre lo absoluto y la relación absoluta que viene a ser la contingencia. Entonces creo que Hegel está Mm, pensando precisamente en la categoría de la necesidad de la contingencia. O sea, es tan necesario la necesidad como la contingencia. La sí, estructura de la necesidad sería la contingencia. Por eso pone en mutua referencia ambas categorías hasta alcanzar la realidad absoluta. Yo creo que la estructura de la necesidad es contingencia. debe incluir la contingencia, por supuesto. Pero más que incluirla, creo que la estructura de la necesidad es la contingencia. O sea, como el todo de las condiciones de la necesidad de la realidad efectiva es contingencia. Ya, eso me lleva a una tercera cosa que yo tenía y que de pronto va en ese sentido. Ahí hay una frase al final de tu presentación donde, en efecto, se puede ver como una manera de conclusión de que la necesidad es, de que la contingencia es necesaria, ¿verdad? En el Ujú. sentido en que hace parte del proceso y no es algo simplemente ajeno por allá externo. Eso por un lado, pero por otro lado la necesidad es contingente. Es decir, en esa dialéctica al final, no solo la contingencia es necesaria, sino la necesidad es contingente. Y mi pregunta es si esa necesidad que es contingente puede entenderse como si el proceso en su totalidad misma, como si al final, después de poder mostrar que toda la realidad es un proceso de negaciones y superación de esas negaciones y que todo eso es lo que se llama absoluto, idea, como queramos llamarlo en Hegel, todo eso en últimas es contingente. Se podría pensar que Hegel llega hasta ese extremo, que está en últimas afirmando que incluso, por decirlo de manera dramática, su presentación general de toda la lógica y haber descubierto la dialéctica última que mueve toda la realidad, eso en últimas también es contingente. ¿Eso sería exagerado o sería una última forma de darle valor a la contingencia realmente? Ya, wow. Eh, Aventurándome sin haber llegado al final del proceso de la ciencia de la lógica, te diría que sí. Que en Es realidad que todo el proceso sería puede muy bonito entenderse. que fuera así. Sí, pero hay que llegar al final de la ciencia de la Sí, lógica claro. también para ver si eso se cumple o no. De buenas a primeras, y yo que vengo como trabajando el Hegel de Jena, claro, sí, 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 es contingente. Y es la necesidad de la contingencia y la contingencia necesaria, digamos. Está Ujú, ese juego cuando dice que la contraposición es contradicción, está poniendo en contraposición la contingencia con la necesidad en un mismo dinamismo, que es la realidad efectiva como un acto. Entonces, sí, desde sí, ese punto de sí, vista, diría que se cumple que todo el proceso sea contingente. sí. Gracias. También así salvamos a Hegel de una estructura rígida, Total. Sí, sí, claro. Es que o eso de un es, sistema cerrado, no una estructura rígida, un sistema cerrado. que creo que es lo Sí, que lo hace simpática a este tipo de lectura. Digamos que lo hace interesante y actual, además. claro, claro, abre posibilidades más que clausurarse sobre sí mismo. Pero bueno, lleguemos al final la próxima sesión y Sí. veamos qué pasa. No me pongan la carga en eso porque no sé De si veras voy que te toca a ti. Ah, muchas gracias. Clara, Sí, bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Me ha parecido una exposición extremadamente clara de una parte que es muy difícil y que creo que de alguna forma está además presuponiendo toda la discusión efectivamente con Kant y seguramente también con Leibniz, ¿no? Como decía Pablo. Yo quería un poco seguir ese hilo de lo que estabais planteando a este respecto, que en realidad sigue siendo eso, ¿no? Como de una posibilidad que en un principio es meramente lógica y en ese sentido solamente indiferente, o sea, es igual a una relación absolutamente vacía, donde decir que A es A también puede ser decir que no A es no A, y en esa relación solamente lógica, dice Hegel, no hay decisión posible, o sea, lo posible es también imposible y no podemos salir de ahí. Cómo a partir de ahí eso se tiene que determinar hasta alcanzar una idea de, bueno, de necesidad aquí, por lo menos, incluso en la siguiente sección,
ya de sustancia, de relación absoluta y de realidad efectiva en un sentido mucho más determinado. Entonces, creo que en realidad toda la discusión con Kant se juega también aquí, y ahí es donde yo sí haría una distinción fuerte, porque, claro, o sea, ¿cómo decirlo? Fijémonos en qué poco necesita Hegel para salir de ese concepto tan formal, tan meramente lógico, o sea, meramente lógico en el sentido de abstractamente lógico, no de lógico para Hegel, qué poco necesita Hegel para abandonar ese rango, ¿no? de lo meramente lógico. O sea, de hecho, el paso a la contingencia aparece, dice Hegel, porque simplemente en el hecho de que una cosa pueda ser y su contrario sea imposible, hay ya una dimensión, dice, de existencia o de ser, ¿no? Lo contingente es algo que está ahí, ¿no? Que está ahí, que es, lo decía Gianfranco también. Claro, esto es lo que Kant no podría aceptar nunca. O sea, y de hecho toda la discusión de la existencia como algo que no es un predicado para Kant, sino una posición, tiene que ver precisamente con eso, de que de una relación meramente lógica no se puede postular algo así como el estar ahí. Y en cambio para Hegel en un cierto sentido sí. Entonces creo que ahí es donde la distancia con Kant es muy clara, porque del mero concepto para Kant, de lo lógico para Kant, no se puede nunca derivar una existencia. Y en cambio Hegel está hablando ya de existencia o ser, aunque sea en el nivel abstracto todavía o muy débil, de la contingencia, pero acabará llegando, ya digo, a la necesidad, digamos, a partir de esta especie de reversibilidad entre la posibilidad meramente lógica. Entonces, claro, ese salto es muy fuerte. Es tan fuerte como estáis hablando de que todo lo que se va insinuando, que ya se nos parece conducir hacia el final de la ciencia de la lógica, ya con la idea de interacción y de causalidad, de acción-reacción y demás, incluso va a ser anticipar lo propiamente subjetivo. O sea, lo que se está disolviendo aquí, en realidad, es la lógica objetiva. O sea, lo que está haciendo aparición es la interacción, que finalmente es libertad y subjetividad, ¿no? Y dejar atrás la lógica de la violencia que aparece al final de esta lógica de la esencia para dar paso a la libertad. Incluso hacia el final, estoy anticipando cosas, ¿no? Pero incluso hacia el final hay una referencia incluso al espíritu y en la capacidad que el espíritu tiene de aniquilar toda referencia externa. Y dice Hegel, bueno, usar aquí la capacidad la categoría de causalidad sería insultante, ¿no? Al respecto de lo vivo, de lo orgánico, de lo espiritual. Entonces, en lo subjetivo para Hegel, esa dependencia, lo que decía antes Pablo, ¿no? O sea, ese poder ponerse, que supere la mera posibilidad lógica, no viene de fuera, como venía para Leibniz, sino que viene desde dentro de sí mismo. Y eso es lo que creo que Kant no podría aceptar nunca, porque si no hay una dimensión de pura exterioridad a lo simplemente conceptual, ¿no? Como para Kant viene dado por la intuición, por el hecho de que hay algo que no es concepto. Sin eso, para Kant, ese paso no puede darse, y en cambio para Hegel sí. Sí. Y ya digo, y lo que se anuncia incluso al final de la esencia es la idea de sujeto, o sea, nada menos, porque la lógica del concepto es la lógica subjetiva. Es cierto que una idea fuerte de subjetividad requiere llegar al espíritu, o sea, requiere salir de la lógica, ¿no? Y requiere un reencuentro con el mundo, porque si no esa relación de ida y vuelta no estaría dada, ¿no? La idea tiene que atravesar todo el periplo de la naturaleza para construirse como un mundo con el espíritu. O sea, hasta que no hay espíritu no hay subjetividad en sentido fuerte en Hegel. Pero todo esto creo, digamos, que Hegel en algún sentido lo saca de la lógica misma y en una relación de autodeterminación inmanente, ¿no? Y eso es lo que le diferencia de Leibniz, por otro lado, como decía antes Pablo. Entonces, ahí creo que esa distinción con Kant es fuerte, ¿no? Pero bueno, que creo que también es muy interesante ver como este final, que no deja de ser el final de la lógica de la esencia, como anticipación incluso de un concepto de subjetividad, lo cual pues, puede ser bastante llamativo y poco intuitivo en general, ¿no? O sea, no sé qué os parece también como esa especie de que vaya asomando ya algo así como una forma muy incipiente de subjetividad aquí, que se verá todavía más en el capítulo siguiente. El capítulo siguiente es la doctrina del concepto, obviamente. Sí, bueno, bien, gracias, Clara. Sí, sí. Bueno, el resto hay más manos levantadas. Gianfranco, parece. Gracias. Gracias, sí. A ver, sigo con la contingencia que me está obsesionando. El rol de la contingencia en todo el proyecto es claro que la contingencia es
necesaria, dice Hegel en una parte, textualmente. Déjenme encontrarla. Mm, no la voy a encontrar. Pero, a ver, em, quiero leer la última parte, eso sí, la última parte de este capítulo. Dice, pero a la inversa, el penúltimo párrafo de la última página, antes de entrar a la relación absoluta, al final dice, pero a la inversa, el ser es precisamente en la misma medida esencia, y el devenir es reflexión o parecer. Así, la exterioridad es su interioridad, su referencia es identidad absoluta y el pasar de lo realmente efectivo a posible, del ser a la nada, es un coincidir consigo mismo. Y ahí viene, la contingencia es necesidad absoluta. Ella misma es la presuposición de aquellas primeras realidades efectivas absolutas. Y luego dice esta frase que me parece maravillosa: esta identidad consigo mismo del ser dentro de su negación es ahora sustancia. Es ahora sustancia. Eh, la doctrina de la lógica objetiva termina con la postulación de la sustancia y con lo que comienza además la doctrina del concepto, ¿no? O sea, es ser y esencia juntas conforman la sustancia, lo cual al mismo tiempo es una exposición crítica y superación de la doctrina spinociana de la sustancia, como de hecho hemos hablado muchas veces aquí. Eh, entonces, sin contingencia es claro que no habría movimiento dialéctico alguno, porque no habría posibilidad siquiera. Lo que tendríamos sería constantemente el ser en su inmediatez. No habría posibilidad de considerar siquiera si lo que sabemos del ser puede ser falso, con lo cual permaneceríamos en una actitud permanentemente dogmática. La contingencia me parece que incluye o incorpora este momento de duda, este momento de escepticismo que nos hace cuestionarnos acerca de la verdad de lo ya alcanzado. Por eso la contingencia es necesaria en el proceso y no se puede superar, es parte de, ¿no? Y es algo que sirve a todo el movimiento. Esa es una primera cosa que ahora me queda bastante más clara releyendo el texto de Hegel. Y lo segundo es, ya que nos hemos anticipado a lo que vamos a ver en la siguiente sesión, claro, si este capítulo es coincide, y en eso estoy de acuerdo parcialmente con Fernanda, si este capítulo es, digamos, la versión hegeliana de las categorías kantianas de la modalidad, el siguiente capítulo es la versión hegeliana de las categorías kantianas de la relación. Eh, y es interesante ver cómo se da el tránsito entre una y la otra, ¿no? Porque claro, las categorías de la relación son sustancia y accidente, y la primera sección el siguiente capítulo es sustancia, con lo que termina este capítulo, justamente lo que acabo de leer. Y la siguiente es causalidad y dependencia. Y la segunda sección del capítulo de la relación es causalidad formal, etcétera. Y finalmente termina con la sección sobre Wechselwirkung, sobre comunidad o interacción. Entonces yo sí creo que leer estos dos capítulos, bueno, yo creo eso con toda la ciencia de la lógica, pero particularmente leer estos dos capítulos en clave kantiana o como respuesta a al menos dos de las categorías, o dos de sí, de las categorías kantianas, dos tipos de categorías, modalidad de relación, es bastante más útil de lo que podría parecer a primera vista. Eso dándole la razón a cómo Fernanda comenzó su exposición. Y nada, nuevamente, la pregunta es, ¿por qué aparece aquí nuevamente la sustancia? ¿Por qué aparece la sustancia y por qué vuelve a hablar de sustancia al final en la relación absoluta y por qué vuelve a hablar de causalidad? Algo que, según escuché en varias intervenciones de hoy, ya había sido superado como algo propio de Spinoza, pero no de él, ¿no? Habría que ver, en todo caso, la próxima semana cuál es el tratamiento hegeliano de la causalidad en este contexto. Y eso yo creo que nos va a dar muchas de las respuestas que estamos buscando ahora. Pero nada, Pero era ¿cuál eso es tu más. intuición de por qué aparece la sustancia? Porque la lógica objetiva es una doctrina de la sustancia. Ah, bueno, sí.
sí, y está ahí en el propio texto, ¿no? Comienza, como recordarán también, la doctrina del concepto con una exposición crítica de Spinoza. De Kant también, pero de Spinoza es bastante explícita la referencia, ¿no? A Spinoza es bastante explícita la referencia. Y eso es un poco el recuento de todo lo que ha hecho recuerden, la introducción, larga introducción a la doctrina del concepto es una especie de recuento, de sumario de toda la primera parte de la ciencia de la lógica, y donde explica o nos recuerda por qué la doctrina del ser y la doctrina de la esencia son una doctrina de la sustancia, ¿no? Entonces tiene todo el sentido. Pero nada, ya veremos, ¿no? No lo vamos a discutir aquí, pero ya veremos cómo incorpora la posibilidad, la posibilidad de que algo no sea, a pesar de que asumimos inmediatamente que es decir, el gran rol que cumple aquí la contingencia, tengo mucha curiosidad de ver cómo va a ser luego trabajado en relación con la causalidad en un contexto donde vuelve a hablar de la sustancia en el capítulo sobre la relación absoluta, ¿no? Eso me intriga bastante. Pero en fin, lo dejo ahí. Eran en realidad más comentarios que preguntas, precisamente. Bien, bien, gracias. Sí, todavía, claro, Pablo, sí. No, una pequeña acotación respecto a esa pregunta sobre la lógica y la enciclopedia es que es más allá de eso, hay, sí, hay diferentes exposiciones de el corpus de la lógica o reconstrucciones, tanto en, bueno, en Jena, que Fernanda es experta en ese periodo, o bien en la ciencia de la lógica, o bien en la enciclopedia. Y creo que esto hay todo tipo de opiniones y colores respecto a la preponderancia de uno u otro. De hecho, en este coloquio que estaba Fernanda, que estábamos organizando hace poco sobre la ciencia de la lógica, ayer uno de los debates era, bueno, si vamos a agarrar la enciclopedia y la vamos a tomar en serio o no. Y hay posiciones de que uno dice, bueno, esto tiene un valor pedagógico y ya, o sea, es simplemente un manual o es propedéutico. Eh, entonces, un poco la dificultad de la pregunta tendrá que ver en qué posición nos vamos a tener nosotros respecto a la enciclopedia, más allá de lo que diga sobre la propia Wirklichkeit en específico, porque en realidad una de los temas que tiene la enciclopedia es que siempre su exposición, incluyendo el de la realidad efectiva, es sucinta y muchas veces puede opacar cosas que están mejor explicadas en la lógica. Entonces, simplemente, así como decir en general, la lógica tiene más carne para explicarnos ciertas cosas de la que la enciclopedia a veces tiene un fin propiamente pedagógico. Entonces, diría en ese punto que algo que no solo vale para Wirklichkeit, sino que creo que parte como criterio comparativo entre cuando nos enfrentamos a la lógica, entre la lógica y la enciclopedia. Hay elementos que divergen, sí, pero así como en marco general, bien general, diría que en principio la lógica nos da elementos más sustanciosos y sustanciales al respecto. Gracias, Pablo. Y también, pues, es Clara, sí. Sí, creo que mi cámara no funciona momentáneamente, pero eres solamente muy breve por la última pregunta que aparecía en el chat cuando se decía, a ver un segundo, que si había una idea de totalidad absoluta, pero al mismo tiempo una totalidad que comprendiera lo contingente. Claro, es que precisamente yo creo que la clave es que eso no es excluyente para Hegel, ¿no? Porque precisamente, bueno, Fernanda lo ha dicho en su exposición, aquí no hay una idea de totalidad cerrada y ya incluso si recordamos en el capítulo anterior de lo absoluto, cuando se hablaba de una exhibición negativa y el lado positivo es que, aunque lo finito se fuera a pique, estaba referido a lo absoluto. O sea, quiero decir, lo positivo era que lo finito
en caso ninguno, meramente desaparecía, o sea, sino que no se hundía, ¿no? O sea, que la apariencia o la aparición no era una mera nada, sino que lo absoluto positivamente aparecía en ella. Entonces yo creo que esto es clave, ¿no? Para entender que en Hegel nunca la palabra absoluto significa algo así como una supresión de los momentos. Y para entender esto bien, uno puede ir al capítulo titulado propiamente Lo absoluto, y con esa distinción, creo, entre exhibición negativa y positiva se aclara bastante la cosa, ¿no? O sea, que el adjetivo de lo absoluto siempre opera de esta manera, siempre opera no suprimiendo aquello que se ha ido a pique, porque él mismo es el aparecer en sus momentos, ¿no? Como discutíamos en la sesión anterior. Yo creo que desde ahí se puede ver. No sé si Gianfranco quisieras todavía comentar algo adicional, sí, por favor. Sí, sí, hay muchísimo por discutir de este capítulo, pero yo creo que es tan, tan complejo que no nos atrevemos. A ver, voy a lanzar algunas ideas a ver si se pueden discutir. Em, a ver, yendo nuevamente al terreno, llevando la cosa nuevamente al terreno práctico, al terreno de la filosofía práctica hegeliana, yo creo que la relación contingencia, posibilidad, necesidad asume otro carácter. Ya me dirán qué piensan. En el terreno práctico, yo creo que la contingencia es aún más valiosa, porque ahí de lo que se trata es de romper con la inmediatez de la certeza, o romper con la certeza inmediata, ¿no? Pasar de un ser puesto, de una determinada certeza con respecto a cierta configuración de la realidad, por ejemplo, ciertas instituciones que pretenden ser eh, encarnación de la idea de libertad o lo que fuera, y la contingencia lo que hace es revelar su carácter de históricamente creado, es decir, de contingente, en el sentido usual del término, y quitarle esta pretensión de necesidad que las instituciones suelen tener para ser eficientes en términos de reproducción social. Entonces, la contingencia como elemento crítico, como elemento transformador y como elemento que paradójicamente revela lo real de lo social, creo que cobra mucho más sentido en el terreno práctico, evidentemente, que en este contexto. Ahora, la pregunta sería, cómo están vinculadas realmente las dos cosas para Hegel? Porque la ciencia de la lógica es la estructura de la realidad, no de cierta realidad que no es la social, es la realidad. Y lo contingente debería tener una equivalencia no contradictoria en ambos terrenos, ¿no? La pregunta es, ¿qué tan útil es plantearnos esta cuestión? Eh, y si realmente eso que vemos en la filosofía práctica podemos encontrarlo también aquí en este contexto. Mi intuición es que sí, mi intuición es que sí, que en ambos casos el reconocer el rol de la contingencia como abriendo posibilidades y como mostrándonos que el ser puesto tiene un fundamento, tiene una razón de estar puesto, pero al mismo tiempo ese fundamento no es todavía el fundamento necesario que la justifique de manera absoluta. Eso que está tan claramente explicado en este capítulo es algo que en la realidad vemos cada rato, ¿no? En la realidad social, quiero decir. Pero en fin, no sé, este doble significado del término lógica, ¿no? Del término lógico, como lógicamente necesario y como lógico en el sentido de internamente coherente, porque ha sido, sin embargo, históricamente creado, yo creo que también podría ser útil para entender estos tres conceptos, ¿no? Con los que tratamos aquí, contingencia, posibilidad y necesidad. Pero en fin, lo dejo, lo tiro al ruedo para ver qué sale de ahí. Está Pablo. Mm. Sí, esto quizás iba en relación a la primera pregunta que le había hecho a Fernanda, y ella lo había ilustrado muy bien al respecto. Era respecto a este carácter de la ciencia de la lógica y cómo esto se ve, por ejemplo, en el resto del sistema, de cierta manera. De hecho, a ver, extendiendo tu intuición, Gianfranco, respecto a que la filosofía práctica es especialmente
fecunda para ilustrar, ilustrar la contingencia. Yo diría que la filosofía de la naturaleza también es fecunda al respecto, de cierta manera. Incluso la necesidad de que la planta crezca en el jardín se va a referir también a ciertas condiciones que son contingentes, pero que, por ejemplo, que crezca hacia la luz, etc. Lo mismo, y en esto coincido, que sucede en la filosofía práctica, porque ahí hay algo que tiene que ver mucho más referida a esto que ilustraba, que a mí me era especialmente útil respecto a universalidad, particularidad, singularidad, en condiciones donde lo contingente es ingresado, por ejemplo, o es tomado en cuenta en relaciones donde la universalidad entra en acto. Y coincido contigo y con la presión de Maverick, de Clara y de Luis Gama. Voy a hacer un WinRAR ahí al respecto. Que en principio era uno, esto no se da meramente externo, o sea, no hay un fundamento externo, sino un fundamento interno, como enfatizaba Fernanda. Que sea así significa que hay condiciones que son contingentes y no meramente necesarias en el mundo, que pueden ser ilustradas, por ejemplo, a condición de una cierta universalidad. Por ejemplo, hablábamos en relación a la filosofía del espíritu, en filosofía del derecho en específico, la contingencia es tomada en cuenta como particularidad. Eh, es decir, las condiciones en las cuales yo me encuentre al cometer una acción específica, aquello que me condicione, serán condiciones particulares, serán contingentes en ese caso. Pero, por supuesto, mi acción tendrá que tomar en cuenta esas contingencias, pero su prevalencia es del universal, es decir, en tanto que el derecho se tiene que imponer sobre la contingencia. En ese caso vemos, en principio, así dicho bien rápido, ilustrada esta triada entre, diría, el singular, quien comete la acción, la contingencia, que es la particularidad, totalmente condiciones específicas que pueden ser ciertamente arbitrarias, y la universalidad. En este punto creo que es interesante a la apreciación que sea clara respecto, mira, nos vamos entrando en el reino de la libertad y en el reino de la subjetividad. Eh, ¿Por qué? Porque en realidad nos vemos en esta conciliación de los tres momentos del silogismo, dicho de otra forma. Esta universalidad, particularidad y singularidad reflejan aquello con que nos ingresamos en el reino del concepto, que es esta universalidad concreta, que es esta mancomunión entre la universalidad, particularidad y singularidad, donde aquí puede ser leído o sea, aquí aparece como contingente, eh, eh, em, pero que leído en ese lenguaje me parece que es específicamente ilustrador. Muchas gracias, Pablo. Y también quisiera, creo, Clara, participar ahora. Sí, es que tengo muchos problemas con mi cámara, pero era un poco por esto que estamos como dándole un poco todo el rato vueltas, Fernanda, y como por ignorancia mía de Jena, que es el periodo que tú conoces, y la lógica en Jena, quería preguntarte si esta distinción entre objetividad y subjetividad, que finalmente es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Lo decía también Gianfranco, como en toda la lógica, pero especialmente pensemos en la lógica objetiva, hay una discusión y un replanteamiento de la doctrina de las categorías de Kant, ¿no? Que finalmente son las que dotan de forma a la objetividad, y luego la lógica subjetiva ya es otra cosa. Entonces te quería preguntar, Fernanda, porque yo lo desconozco, si en la lógica de Jena, ¿cómo queda ahí esta distinción entre objetividad y subjetividad? Sé que tú también lo has trabajado mucho desde el concepto de vida, entonces si nos puedes decir si esta distinción entre lo objetivo y lo subjetivo, cómo se puede leer desde la lógica de Jena, o si queda de manera distinta, o por qué tú
crees que desde el concepto de vida quizás se puede enfocar diferente, porque en la ciencia, en la lógica también está el concepto de vida, ¿no? Pero en un punto muy específico, bueno, si nos lo puedes hacer un poco de comparación, que yo no conozco tanto cómo está organizado allí. En Jena, la distinción entre objetividad y subjetividad tiene dos momentos. Uno que es metódico, o en Jena propiamente tal, pero su preparación está en el concepto de vida en Frankfurt. Ahí Hegel distingue que la vida tiene que diferenciarse de sí y ser el individuo viviente, digamos, y la totalidad orgánica, como le llama él, que organiza eh, eh, esto que queda propiamente envuelto en la subjetividad que se llama antes amor, ¿no? Entonces ahí hay una distinción que no es metódica, pero en la lógica de Hegel, sí, cuando la primera formulación del sistema, Hegel dice que se va a dedicar completamente a la objetividad de la realidad, pero no distingue qué es realidad, pero sí que la vida es objetividad antes que subjetividad. Ahora eso tiene como unas transformaciones importantes porque son esbozos de sistemas y va mutando el modo donde lo va poniendo y cuando ya aparece la filosofía real, sí hay una distinción clara entre subjetividad y objetividad, pero no antes de la filosofía real, o sea, cuando empieza a escribir la fenomenología del espíritu, que es recién en 1803, recién en 1804, por ahí. Genial, gracias. Muchas gracias, Clara. Y todavía habría tiempo para alguna participación o comentario adicional, reflexión. Em, Solo, sí. sí, No, solo para volver a la conexión esa que se está buscando también con la filosofía del espíritu, la filosofía de la naturaleza y la contingencia. Yo quería llamar la atención sobre tal vez el penúltimo o antepenúltimo párrafo de esta sección que se vio hoy, donde ya se está exponiendo al final todo este proceso de la necesidad absoluta y la manera como contiene la contingencia. Y allí, por allí en uno de estos párrafos del final dice Hegel, esta contingencia es la necesidad absoluta, es la esencia de esas libres realidades efectivas en sí necesarias, pero esta esencia es aquello que aborrece la luz. Esto en la traducción de Félix Duque que estamos siguiendo. Esa esencia aborrece la luz porque estas realidades efectivas no hay ningún parecer o resplandor, ningún reflejo, por estar puramente fundadas dentro de sí, configuradas de por sí, por manifestarse solo a sí mismas. Es decir, yo siento aquí, claro, por un lado estamos en un nivel lógico, en la ciencia de la lógica, trabajando con determinaciones conceptuales puras, donde no habría, digamos, referencia directa o inmediata a procesos del espíritu, como podría verse en la filosofía del derecho, ni a fenómenos naturales, como podría verse en la filosofía de la naturaleza, sino es un trabajo esencialmente conceptual de determinaciones del concepto que se van, pues, digamos, eh, ligando unas con otras con esa necesidad que quiere mostrar Hegel. Entonces, la categoría de contingencia, pues primero hay que ver que está allí, ¿no? En este nivel lógico, en el punto en el que estamos trabajando. Y sin embargo, claro, Hegel hace aquí ya referencia a esas realidades efectivas y esas realidades efectivas, yo interpreto eso como las realidades efectivas pues, del mundo espiritual histórico, del mundo de la acción humana o del mundo natural. Y esas realidades efectivas, dice Hegel, son libres en sí, se manifiestan por sí mismas y sin embargo la esencia, esa necesidad absoluta está allí presente, aunque aborrece la luz, ¿no? Entonces, es interesante esa imagen de Hegel de que, claro, en el mundo de lo efectivo, concreto,
de la acción humana, por ejemplo, de las realidades históricas del Estado, pues para volver a los temas de la filosofía del derecho, esa esencia no se ve porque se esconde, aborrece la luz y entonces es como si la contingencia apareciera en un primer plano y sin embargo está allí presente. Y esto, ese aborrecimiento de la luz lo estaba ligando con una frase que decía Fernanda en su exposición de que la contingencia es necesaria, pero es opaca, ¿no? Ella misma no permite en su opacidad como contemplar la esencia que es real y que está allí actuando Mm. con necesidad absoluta. Solo como para señalar esto, porque me llama la atención esa frase de Hegel de que esa esencia aborrece la luz y sin embargo, dice un párrafo más adelante, deja marcas, ¿no? Deja marcas y entonces es como si la función de la filosofía fuera como reconocer en esas marcas que deja la esencia, pues la verdadera verdad de esa realidad efectiva que podría ser contingente o que en primer plano podría ser una pura particularidad ajena a la necesidad. Solo quería como llamar la atención sobre esos dos últimos párrafos que me llaman la atención. Muchas gracias, Luis. Enrique. Sí, muy buenas tardes. Excelente exposición en este Viernes Santo, como diría Hegel, ¿no? Estamos trabajando en un día Viernes Santo y bueno, siguiendo la luz de la enseñanza de una lógica ontológica, ¿no? Por eso el problema de a veces de aterrizar las categorías en el sentido de, como expuso Fernanda. Y ahí quería preguntarle si esta relación de sujeto-objeto estaría explicado por la esencia en ese sentido, en tanto el punto C, la interacción, o sea, eso que, como me señalaba el compañero hace un momento, eso que se esconde de la luz, pero es fundamental para que vuelva a aparecer el sujeto como concepto, que es el siguiente texto, ¿no? Pero esta es la parte más importante porque en cierta manera está fundando la relación sujeto-objeto con el tema de la esencia en tanto relación. No sé si lo ves así, estimada Fernanda. No, no lo veo así. No vería cómo el paso del objeto al sujeto. Pero no sé, tal vez porque me falta más lectura al respecto, pero no lo veo así. Veo como el camino a la aparición de la subjetividad, pero no lo veo como este momento de la realidad efectiva como la relación sujeto-objeto. Para nada. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, no sé qué opinan. Podríamos también dar por concluida aquí la sesión, aunque todavía faltan unos minutos, pero creo que ya podemos hacerlo. Y simplemente quisiera comentarles que las siguientes semanas tendrá lugar la última sesión del seminario sobre la relación absoluta, ¿no? El siguiente viernes a la misma hora. Y pues nada, entonces cerramos aquí ahora la sesión y nuevamente muchas gracias, Fernanda, por la magnífica exposición y nos estamos entonces viendo la siguiente semana, el siguiente viernes.